El debate entre Kamala Harris y Trump ha sido brutal. Ha habido todo tipo de ataques y probablemente no convenza mucho a ninguno de los que estaban decididos a votar a un partido u a otro. Pero lo más importante es que en economía, Kamala Harris no solamente no ha dicho absolutamente nada, sino que ha mentido. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. En el debate en Estados Unidos entre Kamala Harris y Trump hay muchos elementos muy importantes en los que todos los ciudadanos del mundo nos jugamos mucho. Libertad de expresión, apertura comercial, libertad económica, libertad de empresa y, por supuesto, derecho a la propiedad privada. Hay muchos elementos que van mucho más allá de si es Partido Demócrata, Partido Republicano. En el caso de la economía, el debate de ayer fue alucinante. Vais a ver cómo se utiliza por parte de Kamala Harris todo tipo de subterfugios para no hablar sobre la realidad de la economía norteamericana. Acompañadme. I want to begin tonight with the issue that voters repeatedly is their number one issue, and that is the economy and the cost of living in this country. Vice President Harris, you and President Trump were elected 4 years ago, and your opponent on the stage here tonight often asks his supporters, are you better off for 4 years? When it comes to the economy, do you believe Americans are better off than they were 4 years ago? Bien, el elemento número uno en las elecciones norteamericanas, según las encuestas, es la economía. Y lo que le pregunta el periodista es que el oponente, señor Trump, le dice que los norteamericanos están peor, pero que la situación a lo mejor ella la ve de otra manera. Y le pregunta específicamente, ¿cree usted que los norteamericanos están mejor ahora que cuando llegaron? Atención a la respuesta. So I was raised as a middle class kid. Yo nací como una persona de clase media. ¿Qué? Ya, atención a la respuesta. Veréis cómo no dice nada de cómo están los norteamericanos hoy. And I am actually the only person on this stage who has a plan that is about lifting up the middle class and working of America. Y dice que es la única persona en este escenario que tiene un plan para levantar a la clase media de Estados Unidos. ¿Tiene un plan ahora, si gana las elecciones? Porque es vicepresidenta. Vicepresidenta hoy. ¿Qué ha pasado con ese plan? ¿No lo ha presentado durante estos 4 años? America. I believe in the ambition, the aspiration, the dreams of the American people. Creo en las aspiraciones, en los sueños, en los de los ciudadanos norteamericanos. Es que no dice nada. Fijaos, la pregunta es muy clara. ¿Están mejor los norteamericanos hoy que cuando usted llegó al poder? And that is why I imagine and have actually a plan to build what I call an opportunity economy. Y por eso ella ha imaginado y ha creado lo que llama el plan de una economía de la oportunidad. Vuelvo a repetir, es vicepresidenta hoy, es vicepresidenta hoy. Se lo ha inventado y no lo ha presentado, lo tiene escondido. Because here's the thing. We know that we have a shortage of homes and housing, and the cost of housing is too expensive for far too many. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut. Aquí es importante porque dice, claro, sabemos que hay un gran problema con la escasez de vivienda y que la vivienda es demasiado cara para muchas personas. Está estupendo. ¿Y qué? No dice nada. Y luego dice que para las familias lo que quiere es extender una reducción de impuestos de $6.000. Bien, pero es que lo que ha hecho con su política ha sido aumentar el coste de vida de los norteamericanos en una cantidad superior al 20%, más del 30% en los gastos del día a día.
For those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time. Los $6.000 de reducción de impuestos por tener hijos, por familia. Ahora es curioso esto, ¿verdad? Porque dice, esto es estupendo. Bien, no, yo nada en contra de esa reducción de impuestos, que por otro lado se come por la inflación y por el aumento de impuestos en otras áreas. Pero lo más curioso de todo esto es que es una medida que no tiene ningún efecto de redistribución. Es para cualquiera. So that those young families can afford to buy a crib, buy a car seat, buy clothes for their children. Esto ya lo ha repetido una y otra vez ella. ¿Veis? Ella utiliza el argumentario siempre el mismo. My passion, one of them, is small businesses. Su pasión son los pequeños negocios. Raised my sister and me, but there was a woman who helped raise us. We call her our second mother. She's a small business owner. I love our small business. Dice que una persona que les ayudó, que ayudó a su madre a criarlas, una mujer, era una dueña de un pequeño negocio. Fijaos cómo utiliza la narrativa, la narrativa. Las mujeres dueñas de pequeños negocios, etcétera, etcétera. A los pequeños negocios los ha crujido completamente a impuestos y a regulaciones. Los datos de resultados, tanto de ventas como de beneficios de los pequeños negocios, de las empresas que llevan a cabo el 100% de su actividad en Norteamérica, son negativos en 4 años. En 4 años en los que se supone que la economía está creciendo. My plan is to give a $50,000 tax deduction to startup small business. Dar una deducción de $50.000 a las empresas que empiezan, para los pequeños negocios. Una deducción de $50.000. ¡Qué gracia! Si esos negocios no pagan impuestos hasta que tienen beneficios. ¿Veis? Es un truco. No se va a gastar un duro en las pequeñas empresas. Y eso sí, en cuanto a las pequeñas empresas tengan acceso a esa deducción fiscal, ¿qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de ellas pues van a desaparecer, porque las startups, obviamente, muchas, pues no llegan a convertirse en empresas. Pero fuera de todo eso, es que cuando se convierten en empresas, en el momento en el que empiezan a ganar dinero, les cruje impuestos. A todos, porque dicen mucho de los ricos y de etcétera, pero a todos. Knowing they are part of the backbone of America's economy. Lo único cierto que ha dicho. Lo único que ha dicho es que las empresas pequeñas son el pilar, ¿no? Lo que es la espina dorsal de la economía norteamericana. Claro que sí, pero fijaos, ¿están los norteamericanos mejor hoy que hace 4 años? Nada. ¿Por qué? Porque no lo están. Porque es un dato evidente que el desempleo está a máximos de 3 años. Que los salarios reales no han crecido, de hecho han decrecido en términos reales. Que la participación laboral, que el empleo sobre población y que la creación de empleo para lo que es el aumento de la fuerza laboral, esos no han mejorado. Los primeros están todos por debajo del año 2019 y la fuerza laboral en los últimos 4 años solamente ha crecido por trabajadores extranjeros. Es decir, la participación laboral, el empleo sobre población, salarios reales, la realidad de las familias norteamericanas que están mucho más endeudadas, con récord histórico de deuda por tarjetas de crédito y además de estar mucho peor, con una pérdida de poder adquisitivo muy significativa, como muestran los datos de la OCDE. Y encima, además, por supuesto, todo el aumento de la fuerza laboral viene de trabajadores extranjeros. Nada más que un dato, es una evidencia. His plan is to do what he has done before. Y ahora entonces todavía no ha respondido y dice, y esto es lo que va a hacer Trump. Y entonces utiliza el mismo truco de todos los socialistas. Es decir, le va a bajar los impuestos a los ricos y a las corporaciones, pero si los ricos de verdad, los billonarios, como dice ella, los billionaires, los milmillonarios, y las corporaciones están encantadas con el socialismo y están encantadas con Kamala Harris,
porque saben que la destrucción de la economía que lleva a cabo el Partido Demócrata viene precisamente a hacer daño a las clases medias y a las pequeñas y medianas empresas. En realidad, el pequeño aumento de impuestos que les suponen las políticas de Kamala Harris es como un tributo a eliminar competencia. Las corporaciones siguen siendo poderosísimas, por supuesto, y maravilloso que lo sean, y los 1.000 millonarios están todos encantados con ella. $1 trillion to America's deficit. My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax. Y esto es increíble, porque ella dice, no, es que lo que va a aumentar masivamente es el déficit con Trump. Pero vamos a ver que en las propias estimaciones del Tesoro de Estados Unidos con la administración Harris y Biden tienen estimado un aumento de deuda de 16 trillones norteamericanos en los próximos 10 años, 2024-2034, y su plan, la oficina del presupuesto del Congreso ha mostrado que aumentará el déficit en al menos 2 billones de dólares, además de los 2 billones de dólares anuales, trillones norteamericanos, que ha incurrido ya. Es alucinante. Y entonces ahora dice que los aranceles que propone Trump, que lo llama el impuesto a las ventas. Fíjate, ¿eh? Which would be a 20% tax on everyday goods that you rely on. Y está diciendo que es un aumento del 20% en los precios de todo lo que tú compras. Vamos a ver, esto es una mentira, esto es una mentira evidente. Número uno, puedes criticar, por supuesto, los aranceles. A mí los aranceles me parecen que son una equivocación, pero lo que no puedes decir es que los aranceles son inflacionistas y ni mucho menos, porque la evidencia es, número uno, los aranceles que se pusieron en la administración de Trump los ha mantenido la administración de Biden y los ha mantenido y los mantiene hasta hoy. No, los ha aumentado la señora Harris y el señor Biden. Los ha aumentado. Es decir, había unos aranceles en enero de 2021 y los aranceles que estaban puestos por la administración Trump los han mantenido y los han aumentado. Bien, segundo, dice que es un impuesto a las ventas y que por lo tanto le va a costar mucho más las cosas a los ciudadanos. Bueno, pues la inflación con Trump era bajísima, dejó una inflación de menos del 2%, del 1 y pico por ciento. Dejó una inflación del 1 y pico por ciento y 3 años y medio después, no solamente la inflación es del 2 y pico por ciento, sino una inflación acumulada durante el mandato de Biden y Harris del 20%, con un aumento del 30% de los bienes y servicios que pagan todos los días los ciudadanos, con un aumento del 30% del precio de lo que es el alojamiento y con un aumento de casi el 35% del precio de la gasolina en un país que produce 14 millones de barriles al día. Y la señora Harris en el debate tuvo la desvergüenza de decir que ella no iba a prohibir el fracking cuando estaba en su programa en el año 2020 y lo ha estado diciendo constantemente hasta, oh sorpresa, que ha tenido que presentarse a las elecciones presidenciales. To get through the month. Economists have said that Trump sales tax would actually result for middle-class families in about $4,000 more a year because of... Fíjate lo que dice. Dice, y los aranceles le costarán a las familias norteamericanas $4,000 más al año. Pero que ha mantenido todos los aranceles y los ha aumentado. Que ha mantenido todos los aranceles y los ha aumentado. His policies and his ideas about what the backs of middle-class people paying for tax cuts for billionaires. Esto es alucinante. Y claro, dice, sus ideas son que las familias paguen por las reducciones de impuestos a los 1.000 millonarios. Primero, aquí no se pone una reducción de impuestos a los 1.000 millonarios. Bajar el impuesto de sociedades le beneficia fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y eso lo sabe cualquiera que haga el más mínimo análisis. Segundo, la bajada de impuestos es generalizada. Y tercero, y lo más importante, es que seamos conscientes de que
la bajada de impuestos que propone Trump no tiene un impacto negativo sobre la clase media. Ojo, lo que tiene un impacto brutal negativo sobre la clase media es lo que ha hecho ella, que es disparar la inflación, disparar los impuestos y encima empeorar, como decía antes, los salarios reales, el empleo sobre población, la participación laboral y dejar la economía completamente estancada en términos reales, ajustados por deuda, disparando masivamente la deuda. Y aquí le dan 2 minutos a él. We're doing tariffs on other countries. Other countries are going to finally, after 75 years, pay us back. Explicando el impacto de los aranceles. Tariff will be substantial in some cases. I took in billions and billions of dollars, as you know, from China. In fact, they never took the tariff off because it was so much money they can't. It would totally destroy everything that they've set out to do. They're taking in billions of dollars from China and other places. They've left the tariffs on. Esta es la clave. Ellos han mantenido los aranceles que puso Trump y no solamente los han mantenido, sino que los han aumentado. Mucho cuidado. When I had tariffs and yet I had no inflation. Look. Había aranceles, pero no había inflación. Amigo. We've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up. La inflación, el destructor de los países. Countries. We have inflation like very few people have ever seen before. Y la inflación de estos últimos años no la habían visto los ciudadanos norteamericanos prácticamente nunca, ¿no? Muchos de los que están hoy vivos. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% high. Está hablando de la inflación acumulada, que es lo importante, claro, porque es que la inflación acumulada durante la administración de Harris y Biden es del 21%. Atención, pero claro, lo que él dice es, y hay muchos bienes y servicios que han subido un 50, un 60, algunos un 80%, como decía antes, claro, la gasolina un 35% en un país que produce 14 millones de barriles al día y, ojo, recuerda que la señora Harris quiere prohibir el fracking, que es lo que ha salvado a Estados Unidos de tener todavía mayor inflación. Inflación, al final, es destruir el poder adquisitivo de la moneda, que es lo que ha hecho esta administración, aumentando masivamente el déficit y con la política completamente equivocada. Un desastre para la gente y para las familias. Millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, and they're coming in and they're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics, and also unions. Unions are going to be affected very soon. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. Esto es importante que nos demos cuenta del impacto negativo de la inmigración ilegal. Lo que está diciendo es que, ya he dicho yo antes, ¿no? El aumento de la fuerza laboral en los últimos 4 años entero viene de trabajadores extranjeros. No hay absolutamente ningún problema siempre que no se destruya lo que es el entorno laboral y de salarios de los ciudadanos. Y está diciendo una cosa importante, que es, claro, disfrazar el Producto Interior Bruto con inmigración, con deuda y con déficit es muy fácil. Es muy fácil. Lo malo es que estás destruyendo las posibilidades también para los propios inmigrantes. Y lo más importante también, que lo que han hecho ha sido crear una subclase dependiente, que es lo que le estaba diciendo Trump. Trump le dice, perdón un momento, id a cualquier ciudad de las grandes ciudades de Estados Unidos y veréis lo que ha hecho la administración demócrata de llenar las ciudades de personas que son literalmente zombies, además de una crisis brutal en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Y ya no os quiero contar la decisión de algunos legisladores demócratas de, bueno, que si te roban 150 o 500 dólares, entonces no considerarlo delito. Claro, y resulta que esas pequeñas empresas que dice que ella defiende tanto están siendo arruinadas porque les roban esas personas que están o drogadas o que vienen inmigrantes ilegales y encima no es delito y no pueden denunciarlo. Es alucinante. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y lo que le ha mostrado Trump es que son unos hipócritas. Primero, ella no ha respondido.
No ha respondido. Después dice que es que ella recibió una economía en absoluto desastre, pero es falso, porque la economía en el año 2021, recuerda que ellos llegaron en enero de 2021, estaba creciendo de manera brutal y además estaba recuperándose de una manera gigantesca, con tanto en el empleo como en el Producto Interior Bruto, como en los beneficios empresariales, etcétera. Y es importante también entender que ella dice que él va a bajar los impuestos a los multimillonarios. ¡Oh, sorpresa! ¿Sabéis lo que ha hecho ella? Entre otras cosas, mantener esas bajadas de impuestos de la administración Trump. Mira qué curioso. Se mete con los aranceles, se mete con las bajadas de impuestos y se pone la medalla de una economía que no va bien por su exceso de gasto y por su exceso de deuda, etcétera, pero ha mantenido tanto los aranceles como las bajadas de impuestos. Fíjate qué curioso, qué curioso. Estamos ante el intento de la imposición de la narrativa. Y la realidad es que la economía norteamericana, con Harris y Biden pillando todo el impulso de la recuperación, va mucho peor. La deuda se ha disparado, la inflación se ha disparado, el déficit se ha disparado y los ciudadanos norteamericanos están peor. Y la realidad también es que son hipócritas hasta el nivel máximo cuando hablan de economía, porque después le echan la culpa a cosas que encima ellos no solamente mantienen, sino que aumentan. Y por supuesto, eso de que le van a subir los impuestos a los ricos para pagarle las subvenciones a los pobres es falso. Uno, no le dan las subvenciones a los pobres, como estaba demostrando, esas deducciones luego no llegan. Número dos, y más importante, los 1.000 millonarios de verdad, están encantados con ellos porque están cada vez más seguros de que nadie va a poder acceder al nivel donde ellos ya están. Por eso les defienden a los demócratas. Claro, que nadie te engañe.